Gloria a Dios. ¿Qué les parece si comenzamos directamente con una oración? ¿Ok? Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que todo lo que hablemos en esta noche sea conforme a su voluntad y para la gloria de su bendito nombre. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das cada cierto tiempo de poder reunirnos, aunque sea a través de las redes sociales, y poder tener esta comunión, Señor, espiritual, con los unos con los otros, en la que delante de tu presencia, Señor, estamos para oír tu palabra, para ser edificados por medio de ella. Señor, queremos rogarte que tú dispongas nuestros corazones abiertos de par en par para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo la haga vida en nuestra vida. Que podamos ponerla por obra y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Un abrazo para todos. Juan capítulo 9. Hoy comenzamos el capítulo 9 y vamos a leer los 12 primeros versículos de este capítulo. Juan 9 del 1 al 12. Cuando lo tengan me suben el pulgar y así yo me doy por enterado de que encontraron el pasaje. Gloria a Dios. Muy bien, perfecto. Leemos entonces la palabra del Señor. Juan 9, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Y él dijo: no sé. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, un texto fantástico, pasaje hermoso que tenemos aquí para meditar en esta ocasión. Y que es muy interesante porque, pero debemos prestar atención al trasfondo, a ese trasfondo histórico, religioso de aquel tiempo, que en realidad no era tan distinto al tiempo actual y al contexto histórico y religioso actual. Pero vayamos poco a poco, como siempre, para que no nos perdamos ninguna de las joyas que hay aquí escondidas en este pasaje. Recordemos que el capítulo anterior termina con los judíos pretendiendo apedrear al Señor Jesús para matarlo. Pero Jesús se ocultó de ellos y salió del templo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es interesante que el Señor siempre estaba pendiente de aquellos que padecían algún tipo de necesidad. Al verlo, debió quedarse mirándolo con compasión y quiso sanarlo. La ceguera de este hombre era congénita, es decir, nunca había visto la luz del sol. Era ciego de nacimiento. En aquel tiempo los ciegos estaban destinados a la mendicidad, ya que como no podían trabajar ni ganarse la vida de otra manera,
dependían de la caridad de la gente. Solían ponerse a pedir limosnas en las puertas del templo, donde pasaba la gente. Allí se situaban y dependían de las limosnas que le pudieran dar. Este pobre hombre no podía ni soñar con una vida normal, con una vida diferente a la que él tenía. Le había sido negada la posibilidad de formar una familia. Bueno, y otros muchísimos privilegios, ¿verdad? El versículo 2 dice que le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y la pregunta expresa una creencia popular. En el estudio del libro de Job, hemos visto claramente cómo tanto Job como sus amigos creían que las calamidades, las desgracias que él estaba sufriendo eran consecuencias de algún pecado más o menos grave. Textos rabínicos de la época de Jesús, es decir, textos escritos por los rabinos de la época de Jesús, enseñaban que se podía pecar incluso aún antes de nacer. También enseñaban que los niños podían ser castigados por los pecados de los padres. Por supuesto, sacando los textos de su contexto. El teólogo Morris cita a un rabino judío llamado Ammi, que dijo, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. No hay muerte sin pecado, ni hay sufrimiento sin iniquidad. Es decir, para él todo el sufrimiento y la muerte era causa del pecado, de la iniquidad. Algunos pasajes mal usados servían para sustentar esas falsas doctrinas. Por ejemplo, Génesis 25. Vamos a ir a Génesis 25 y vamos a leer este pasaje. Génesis 25, versículos del 21 al 23. Génesis capítulo 25, versículo 21. ¿Lo tienen? Muy bien, perfecto. Génesis 25, 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tus senos, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense que basándose en pasajes como este, los rabinos llegaron a la conclusión de que Esaú había tratado o intentado de matar a Jacob aún en el seno de su madre, o sea, en el seno materno. Una conclusión, lógicamente, sin fundamento alguno, pura conjetura. Así es como se fundan las falsas doctrinas, apoyándose en textos mal interpretados o sacados de contexto. También fundamentan este error en una mala interpretación de Éxodo capítulo 20, versículo 5, ¿no? Aunque ese pasaje habla de maldad, no de maldiciones, ¿verdad? El Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Lo que ese pasaje dice es que Dios es testigo de la maldad de los padres sobre los hijos. Pero la gente cree que ahí hay una transferencia de maldiciones, ¿no? Y hablan, bueno, de maldiciones generacionales. Una falsa doctrina que ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor. Porque mucha gente cree que los hijos heredan el castigo por los pecados de los padres. Y eso no es verdad, no es así. Hoy se habla de esas maldiciones generacionales, pero es una falsa doctrina sin fundamento bíblico, que además Cristo está desmintiendo en este pasaje. Además choca frontalmente con la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir, por ejemplo, a Deuteronomio 24, versículo 16.
Fíjese, tan pronto en el Pentateuco, en el quinto libro de la Biblia, ya se estaba diciendo esto. Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Okay? También en Ezequiel 18:20, que es un texto que ya todos conocen, dice que el alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por tanto, la palabra de Dios desmiente claramente esa falsa doctrina de que los padres pecan y los hijos llevan la culpa. La Iglesia Católica Romana enseñó esa falsa doctrina del pecado original que las iglesias reformadas transmitieron a muchas iglesias evangélicas. En nuestra web tienen este tema mucho más desarrollado. Pueden escribir en el buscador maldiciones y ahí les aparecerán varios estudios sobre este tema que pueden descargar gratuitamente como todos nuestros materiales. Desgraciadamente, tanto los judíos como los actuales pentecostales identifican todo tipo de mal con cualquier pecado. Es sorprendente, pero es así. Ellos creen que, por ejemplo, si te duele la cabeza, es porque tienes problemas con la autoridad. Es decir, como en la Biblia se relaciona que el que tiene autoridad es el que es el cabeza de, por ejemplo, en la familia, ¿no? El cabeza de familia es el que tiene autoridad sobre la familia. Pues ellos relacionan lo uno con lo otro y confunden el betún con el atún y acaban diciendo, bueno, pues si te duele la cabeza es que tú eres un rebelde. Entonces, tú no admites la autoridad y por eso te duele la cabeza, porque eres un rebelde, tienes problemas con la autoridad. Entonces, es un absurdo totalmente, una falsa doctrina sacada totalmente de contexto, desde luego de la Biblia no, de los libros pentecostales y eso sí. Si te duelen las cervicales, también es que eres un rebelde porque tienes endurecida la cerviz. Bueno, si te salen llagas en la boca o tienes cualquier problema en la misma, es porque tienes pecados de murmuración. Ellos todo lo relacionan, cualquier mal con algún pecado. Todo ese tipo de doctrina no son más que pura palabrería, sin ningún fundamento bíblico. Así que de ese modo todo lo relacionan con cualquier tipo de pecado. Los mismos amigos de Job relacionaron sus desgracias con supuestos pecados y mala conducta de parte del santo que no había cometido. En Job 22, del 4 al 11, tienen ahí toda una relación de acusaciones que hacían contra él. En tiempo de Jesús seguían existiendo estas falsas doctrinas y, como digo, bueno, hasta el día de hoy perduran. En algunos grupos pentecostales faltos de conocimiento bíblico, doctrinas que alejan a la gente de la verdad y que los encierran en oscuridad y en tinieblas, es decir, en supersticiones y en supercherías. El versículo 3 dice que respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta de Jesús deja claro que tales doctrinas no son correctas. Esto sí que es verdad. Esto sí que tiene fundamento bíblico. Es interesante que, aunque este pobre hombre no podía ver a Cristo, Cristo sí que podía verlo a él. De hecho, estaba allí para dar una lección práctica que serviría para enseñar a sus discípulos y que al mismo tiempo aportaría gloria y honra para Dios. Este pasaje nos enseña que no solo los ciegos no ven. Hay muchas personas que viendo tampoco ven. Los religiosos
que siguen ciegamente a sus maestros, maestros que no conocen bien las Sagradas Escrituras. Son aquellos que, como Cristo dijese, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Cuando tengas una difícil situación, aunque tú no puedas ver a Cristo, recuerda que Él sí que te ve a ti y que tiene el poder para sacarte de la oscuridad en la que te encuentres. No pierdas la esperanza. No quieran vivir en oscuridad. Asegúrense de que los maestros a los que están siguiendo son gente que ven, que no son ciegos. En esta semana alguien me envió un correo y me preguntó por es un hermano que vive trabajando en diferentes lugares y visitó una iglesia y me dijo: pastor, he encontrado por fin una iglesia de sana doctrina. ¡Ay! Y alegró mi alma enormemente, porque me alegro realmente de que alguien encuentre iglesias donde se predique la verdad. Pero me envió un enlace de Facebook de esa iglesia y nada más entrar, empiezo a ver cómo el pastor de esa iglesia no solo habla de maldiciones generacionales, sino que habla también de otras muchas falsas doctrinas. Yo no sé cómo esa falta de discernimiento que tienen muchos creyentes para creer que es de sana doctrina algo que va contra lo que está escrito en la palabra de Dios. Queridos hermanos, lean las escrituras. No se conformen solamente con escucharlas. Lean las escrituras por ustedes mismos. Medítenla. Asegúrense de que no están ciegos, siendo guiados por otros ciegos. Debemos recordar que todo cuanto ocurre en nuestras vidas debe glorificar a Dios. Aun cuando padezcamos algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia o de minusvalía. Allí estaba este ciego y no estaba allí porque hubiera cometido pecado, sino porque la gloria de Dios quería manifestarse en su vida. Aun cuando padecemos, es para que Dios sea glorificado, ya sea en nuestra sanidad o en nuestra fortaleza ante el dolor. Si prestamos atención al texto, nos daremos cuenta de que mientras los discípulos del Señor miraron al ciego de un modo, Cristo lo miró de otro diferente. Los discípulos se centraron en el porqué del problema. Jesús se centró en la solución del problema. ¿Ves lo diferente que es una forma de mirar a la otra? Hay quien ante un problema, bueno, solo ve problema. Ante un problema, lo que hay que buscar no es culpable, no es por qué está el problema. Lo que hay que buscar es cómo solucionar el problema. Ahora, ¿qué sueles hacer tú ante un problema? ¿Actúas como los discípulos, buscando la razón del problema? ¿No es mejor buscar la solución del mismo? Versículo 4. Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Las enseñanzas de Jesús siempre contenían un constante sentido de urgencia. Sabía que tenía poco tiempo. Él iba a tener un ministerio muy reducido, apenas 3 años y medio. Y quería aprovecharlo bien haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Saben, el apóstol Pablo exhortó a los colosenses y con ello también a nosotros, diciéndoles: hablad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. Redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo. Es decir, aprovechando el tiempo, no perdiendo el tiempo. Queridos hermanos, procuremos no perder nuestro tiempo, porque el que pierde no lo vuelves a recuperar nunca más. El tiempo es vida.
y despreciarlo no es inteligente, es necio, es negligente por nuestra parte, especialmente sabiendo que la vida es un regalo que Dios nos da cada día y del que vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio sobre esta tierra? Jesús lo aprovechó al máximo. ¿Y tú? ¿Realmente estás aprovechando tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? Quizás debiéramos hacer una reflexión al respecto de a qué cosas dedicamos más tiempo. Así como Cristo, también a nosotros nos es necesario hacer las obras de Dios. No para nuestra salvación. Ya sabemos que somos salvos por su gracia, sino simplemente porque andar en las obras de Dios es lo que Dios ha preparado de antemano para que nosotros hagamos. Efesios 2:10. Las obras de Dios tienen que ver con el amor, más que con el juicio. Los discípulos estaban juzgando al ciego y a los padres del ciego. ¿Quién pecó? Cristo lo amó de tal modo que lo quiso sanar. ¿En qué te centras tú? ¿En juzgar o en amar? Todos debiéramos meditar sobre estas cuestiones que encontramos en la palabra de Dios cada vez que vamos avanzando en nuestra lectura, porque son las que determinan finalmente nuestra conducta. También nuestro tiempo es limitado, hermanos. Debemos aprovecharlo en tanto que podemos, entre tanto que estamos en el mundo, porque después ya no podremos añadir absolutamente nada a nuestro currículum espiritual. Una vez que seamos llamados a la presencia de Dios, ahí se acabó el tiempo. Es como cuando estás haciendo un examen y el profesor dice, dejen los lápices, se acabó el tiempo. Ya no podemos añadir nada más. Jesús dijo en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Pero recordemos las palabras del Señor en Mateo, capítulo 5, cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No sé si han estado viajando en un coche y han visto en una carretera larga y han visto un resplandor al fondo cuando se van acercando a la ciudad y ven cómo la ciudad resplandece. Aún antes de llegar, aún antes de ver la ciudad, ya ves el resplandor que producen las luces de la ciudad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 14 al 16. Así que mientras que estemos en el mundo, luz somos del mundo. ¿O no? Depende de si realmente reflejamos o no la luz de Cristo. Cristo es la luz. Nosotros debemos reflejar esa luz de Cristo. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos reflejar la luz del Señor. La pregunta es, ¿lo hacemos? Bueno, Dios quiera que sí, que lo estemos haciendo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, las explicaciones que se han dado o que los comentaristas han dado a lo largo de los siglos, algunas son realmente muy curiosas y otras incluso absolutamente descabelladas, ¿no? Unos dicen que lo hizo para convencer al ciego de que el poder de curación venía de Jesús. Bueno, hubiera bastado con que Jesús le dijese una palabra
que lo hubiera sanado y ya está. Otros se explayan hablando de la sabiduría, de la salubridad, de la saliva, del barro, sin tener en cuenta que la acción de la saliva o del barro es solo simbólica. No le sanó ni la saliva ni el barro. Le sanó Jesús, ¿verdad? Como a Naamán el sirio no lo sanó el agua del Jordán, sino el poder de Dios. Lo pueden ver en Segunda de Reyes 5:10. Aunque en aquel caso sí que fue necesaria la obediencia. La sanidad del ciego no se realizó por su fe, por la fe del ciego o por la obediencia del ciego, sino por el poder de Cristo. Otros ciegos pueden tener fe y ser obedientes y aún así no ser sanados. En el caso de Naamán fue necesaria la obediencia porque era un pagano y Dios quiso someterlo a su voluntad a fin de que reconociese que el Dios de Israel era el Dios verdadero, no los ídolos de madera que ellos adoraban en su tierra. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. El estanque de Siloé fue construido en el año 701 a.C. por orden del rey Ezequías. Ezequías mandó cubrir un manantial que estaba fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad, el manantial de Gihón, que solía tener agua durante todo el año. Era un manantial que brotaba de la tierra. Todo el año estaba brotando agua. Y ante el avance del ejército de Sennacherib, el rey de Asiria, que pretendía sitiar la ciudad, Ezequías se adelantó. Ezequías era rey de Judá. Y se adelantó, hizo construir un túnel subterráneo desde el manantial hasta el centro, hasta el centro de la ciudad, hasta atravesar las murallas de la ciudad de Jerusalén, para llevar agua al interior de la ciudad, a fin de sobrevivir cuando ésta fuese sitiada por el enemigo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20, dice que los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y así es, en Segunda de Reyes, capítulo 32, verso 30, tienen el testimonio de ello. Ahora, durante siglos, los hombres de ciencia negaron esta historia. Negaron que hubiera ningún túnel que metiera agua en la ciudad. Bueno, hasta que en 1838 fue descubierto por Edward Robinson y en 1909 a 1911 lo despejaron todo ese túnel porque estaba lleno de maleza y demás. Aún así, la incredulidad de los hombres seguían afirmando que no podía ser el túnel de Ezequías porque era demasiado avanzado para su época. Especialmente teniendo en cuenta que ese túnel se comenzó por ambos lados, es decir, una cuadrilla por un lado, otra cuadrilla por el otro, y se encontraron en medio. Pero el túnel no es una línea recta, el túnel forma una S, y aún así se encontraron en el medio. Entonces, los científicos se ponen a darle vuelta a la cabeza y dicen, imposible que esto lo hicieran 700 años antes de Cristo. Bueno, hasta que se encontró dentro del mismo túnel una inscripción que da fe de que fue construido por orden de Ezequías. Finalmente, también utilizando dos tipos de fechaje radiométrico, los científicos de la Universidad Hebrea han confirmado que el túnel en realidad sí que data del tiempo de Ezequías. Y además estudios sobre el desgaste de la roca también datan la misma fecha, es decir, 2700 años atrás. El túnel tiene, fíjense, 530 metros de largo, por aproximadamente unos 2 o 3 metros de alto en algunas zonas. Como dice el texto, Siloé significa enviado, un nombre que algunos relacionan con el agua, que fue enviada por medio del túnel, desde el estanque, desde el manantial de Gihón hasta el estanque dentro de la ciudad. Pero también
podría relacionarse con el Mesías prometido, el enviado de Dios. Tengamos en cuenta que en este evangelio, en el evangelio de Juan que estamos estudiando, se presenta varias veces a Cristo como el enviado del Padre. Por ejemplo, Juan 3, 17, 34, Juan 5, 36, 37, Juan 6, 57, Juan 7, 29, Juan 8, 18, 27, 29, etcétera, etcétera, etcétera. No es absolutamente normal relacionar el agua de este manantial y este estanque con aquel que es el agua de vida. Véase, por ejemplo, Juan 4:10, 7:37, donde Jesús, puesto en pie en medio de la multitud, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? De modo que aunque Jesús mandó al ciego a lavarse literalmente al estanque para la purificación espiritual, debemos acudir a aquel que fue enviado del Padre, que es el agua de vida, a Cristo. Él es el que puede dar solución a nuestros problemas. Desgraciadamente, al estanque le cambiaron el nombre y actualmente se llama el estanque de la Virgen. Una auténtica blasfemia, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con el texto de Juan 9:7, este texto termina diciendo que fue entonces, se refiere al ciego, fue al estanque, se lavó y regresó viendo. El ciego no protestó como Naamán el sirio, sino que cuando Jesús le puso barro en los ojos y le dijo: ve al estanque y lávate, inmediatamente se puso en marcha. Para hacerlo, debió abandonar el lugar que siempre, donde siempre se colocaba para mendigar. Los mendigos se hacían dueños de esos lugares y no lo abandonaban por nada porque otro podía tomar su lugar. Pero la recompensa de la obediencia fue que regresó viendo. Ahora, pónganse en la piel de este hombre. ¿Se imaginan la experiencia que debió suponer para él lavarse y abrir los ojos y comenzar a ver por primera vez en la vida? Salir de la oscuridad de la que siempre había vivido para poder ver todo a su alrededor. ¿Se imaginan la experiencia? ¿Qué sería lo que más llamase su atención? Bueno, yo no me lo puedo imaginar. Para él todo debía ser nuevo. La luz del sol, las formas de las casas, de los árboles, de las personas, los colores, todo, absolutamente todo debía ser nuevo para él. Saben, nosotros estábamos también ciegos de alguna manera, hasta que acudimos a Jesús y nos devolvió la vista. Yo andaba perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hasta que me encontré con Jesús y Él abrió mis ojos a la realidad espiritual que yo ignoraba, pero que una vez que abrió mis ojos, cambió mi vida por completo. Sean cuales sean las razones de nuestro sufrimiento, Jesús tiene poder para ayudarnos a lidiar con él. Cuando sufras debido a cualquier enfermedad o a una tragedia, una incapacidad o cualquier otro motivo, debes saber que puedes acudir a Jesús y que Él te ayudará. Ya sea, como dije antes, sanándote y quitándote el problema o dándote la capacidad de sobrellevarlo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ni los propios vecinos lo podían reconocer. El cambio de su cara, la forma de moverse, la seguridad a la hora de moverse, sus ojos, todo él debió cambiar al recibir la vista. De modo que unos decían: él es, y otros, bueno, a él se parece. Y él tenía que dar testimonio diciendo: yo soy. No cabe duda, era la misma persona, pero algo había producido un cambio radical en su vida. ¿Qué fue? El encuentro personal con Jesús, que lo transformó en una nueva criatura.
Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Podrán decir los demás eso de cada uno de nosotros? ¿Podrán decir que desde el día en que conocemos a Jesús somos diferentes? La gente quería reconocerlo, pero dudaban por la sorpresa de haberlo conocido ciego desde nacimiento y ahora comprobar que él veía. Él puso fin a la controversia diciendo, sí, yo soy. Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él da la explicación. Respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Sin duda la gente tenía mucha curiosidad. ¿Cómo era posible que un ciego de nacimiento pudiese ver? Nunca se había oído tal cosa. Nunca se había realizado tal milagro. Entonces el que había recibido la vista dio ese breve informe de lo que había ocurrido. Y es muy interesante que entre todos los milagros producidos en el en el Antiguo Testamento, jamás se menciona la sanidad de un ciego. Sin embargo, el comentarista Morris cuenta que hay más sanidad de ciego entre los milagros de Jesús que de cualquier otro tipo de sanidad. Y relata Mateo 9 del 27 al 31, Mateo 12 del 22, 15, 30, 21, 14, Marcos 8, 22, 26, 10 del 46 al 52, Lucas 7, 21, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntaron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé. Recuerden que a estas alturas, y por razones obvias, ya Cristo no se hacía ver demasiado en público. Así que él no sabía dónde podía haber ido Jesús. Este pasaje nos habla de la ceguera física, hermanos. Pero también existe la ceguera espiritual, en la que estaban aquellos judíos que teniendo ante sí mismos Cristo, la luz del mundo, aún ellos se empeñaban en seguir andando y viviendo en tinieblas y oscuridad. Este episodio reúne los dos aspectos del ministerio de Jesús. El de ser la luz del mundo que ilumina a los que creen y a la vez el juicio y ceguera espiritual para aquellos que no quieren creer, que rehúsan creer. Y es que la actitud que nosotros adoptamos delante de Cristo con respecto al Hijo de Dios es lo que marca nuestro destino. O recibes la luz del Señor y disfrutas de ellas, o la misma luz te juzgará y acabarás en las tinieblas eternas. Miren, qué importante es leer la palabra con cuidado, meditarla, reflexionar, hacernos preguntas, examinarnos a nosotros mismos frente al texto bíblico. Es importante, porque para eso la palabra de Dios nos ha sido dada, para que por medio de ella podamos ser edificados, fortalecidos, encaminados, dirigidos, animados. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a tenerla en cuenta en nuestra vida. Me gustaría que alguien ore en nombre de todos nosotros, que alguien ore, que Dios nos ayude a entender su palabra y a tenerla en cuenta. Ánimo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese hermoso mensaje, mi Dios. Gracias, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hagas entenderlo, Padre. Que abras nuestros ojos espirituales, que quites toda ceguera que todavía pueda existir en nosotros, Señor, para que podamos comprender, entender, creer todo lo que tú has dejado escrito, Señor,
sobre todo este mensaje tan importante, Padre amado, que es andar a tu luz, porque tú eres la luz que alumbra nuestras vidas, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, que hoy día escuchamos y el día de mañana seguimos siendo los mismos. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Queremos vivir a tu luz, andar a tu luz, Señor. Ayúdanos, Señor, quita toda necedad de nuestros corazones, Padre amado. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda rebeldía, Señor. Sabiendo sobre todo, Señor, que el tiempo de tu regreso está pronto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo también, Señor. A que analicemos qué cosas estamos haciendo con nuestro tiempo, Padre amado, y que pongamos todo lo que tú nos has enseñado en primer lugar, Padre. Gracias te damos por tu palabra, por la vida de nuestro pastor. En el nombre de Jesús hemos orado, entonces decimos amén y amén. Amén, amén. Saben, hoy celebramos la Santa Cena. Espero que ya la tengan preparada, tengan el pan y el vino. Mediante este acto, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La luz del mundo, la luz de la gloria de Dios vino a este mundo a mostrarnos el camino a los que andábamos en oscuridad y en tinieblas. Jesús nos dejó palabras maravillosas que podemos meditar y que, como hemos hecho en esta noche, pero también nos ha dejado promesas preciosas que nos animan, que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos garantizan que cuando cerremos nuestros ojos aquí, cuando nuestra vida aquí se acabe, seguiremos teniendo una vida nueva en la gloria con Cristo. Ustedes no se imaginan lo que es la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Lo que esa esperanza produce en nosotros cuando, por cualquier causa, miramos la muerte cara a cara, o cuando algún ser querido nuestro parte de este mundo. Cuán diferente es cuando esa persona tiene a Cristo en su alma de aquellos otros que no lo tienen. Cuán diferente es. Cuando una persona que no es creyente muere, la familia suele decir, bueno, ya descansó. Y no se da cuenta de que posiblemente el día de su muerte fue el primer día de su tormento eterno. Mientras que cuando la persona que fallece, sea nuestro padre, nuestra madre, quien sea, es una persona de fe, decimos qué bueno. No le decimos adiós, le decimos hasta luego porque nos vamos a volver a ver. Tenemos esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y la tenemos porque Cristo, el Hijo de Dios, vino y pagó la culpa de todos nuestros pecados, los tuyos y los míos. Si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros, no podríamos tener esa esperanza. Igual que los incrédulos, estaríamos condenados a siglos y siglos y siglos de tormento eterno. Pero Cristo nos redimió, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Y hoy celebramos precisamente la victoria de Cristo sobre su muerte, sobre la muerte. Por eso decimos, Cristo mató a la muerte, venció a la muerte, derrotó a la muerte. Y porque Cristo resucitó, nosotros sabemos, estamos firmes, seguros,
de que también nosotros resucitaremos el día postrero, cuando nos llegue la hora. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, no va a quedar permanentemente muerto. El que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, volverá a la vida. Nuestro cuerpo se quedará aquí, pero nuestra alma, nuestro espíritu, se unirá a un cuerpo nuevo que Dios nos dé y preparado para vivir por la eternidad. Un cuerpo que no se desgastará, que no necesitará gafas para ver. Un cuerpo al que no nos dolerán las rodillas, ni tendremos lumbalgia, ni problemas de ningún tipo. Y todo eso por lo que Jesús hizo, por nosotros, cuando, siendo sinceros, ni tú ni yo lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo no murió por aquellos que dejaron de ser pecadores y empezaron a hacer buenas obras. No, no. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra. Todos acabamos pecando de una manera o de otra. Pero aún así, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que nosotros, mediante la fe en Él, pudiésemos tener esta esperanza gloriosa. Bendito sea el Señor. Y nosotros hoy tomamos vino como símbolo de la sangre de Cristo y tomamos pan como símbolo del cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios. Y participamos de estos símbolos en recordatorio del sacrificio de Cristo. Y no lo hacemos con tristeza, centrándonos en el dolor que él sufrió y todo, que sufrió sin duda. Nos centramos en el gozo de la resurrección. Porque Cristo padeció todo eso, porque tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Y saben cuál es el galardón de Cristo al dar su vida por nosotros? Nos vio a ti y a mí. Nos vio a todos nosotros salvos por su sacrificio. Por eso vamos a participar de este pan y de este vino. Es símbolo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Pero lo vamos a hacer conforme a su voluntad, recordando su sacrificio, pero de manera digna. Así que esta comunión, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, esta comunión de la que participamos es nuestra comunión con Dios. Y es también nuestra comunión mutua de los unos con los otros. De modo que la comunión, la Santa Cena, la comunión, es como la cruz. Tiene una dimensión vertical y otra dimensión horizontal. La comunión que tenemos con Dios, el Padre, es vertical. Y la comunión que tenemos entre nosotros es horizontal. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos entendiendo el Evangelio. Estamos entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados y que si no fuera por eso, no podríamos tener otra esperanza de salvación. Estamos entendiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación eterna. Nada. Que no es por nuestros méritos. Ni aunque viviésemos 1000 vidas, podríamos alcanzar ni un ápice de méritos para alcanzar la vida eterna. Nunca, jamás. No hay buenas obras que podamos poner en una balanza y si en la otra está la salvación. No hay buenas obras que nosotros podamos poner en la balanza que nos hicieran merecedores de la salvación. No la hay. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás entendiendo eso? Que Dios te ama
no por lo que tú haces, sino porque Dios es amor. Y te amó en la cruz del Calvario, pero ahora demanda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Es decir, Cristo no murió para que nosotros pudiésemos seguir viviendo en el pecado, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso. Cristo murió para que fuéramos realmente, como decía antes, nuevas criaturas, para que tuviésemos una vida nueva. ¿Estás viviendo esa vida o no? Si no la estás viviendo, ahora vamos a tomarnos un momento para orar al Señor. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pídele que te ayude a entender todas estas cosas. Y si la estás viviendo, tómate ese tiempo para darle gracias a Dios por haberte dado sabiduría y entendimiento para comprender el Evangelio. Pero asegúrate de que tienes comunión con Dios. Y asegúrate de que tienes comunión con los demás. Y es importante esta comunión, porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que oremos, hermanos. Pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados, que el Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios, escudriña aún lo profundo de nuestro ser. Y si hay algo que no le agrada a Dios, que podamos arrepentirnos y pedirle perdón y las fuerzas necesarias para apartarnos de todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios. Ahí donde está, pídele a Dios que te ayude a entender el Evangelio. Perdone tus pecados. Que te dé fuerza para alejarte de ellos. Dale gracias a Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Alábalo, bendícelo. Él es merecedor de nuestra alabanza. Padre Celestial, te damos gracias por este pan y por este vino. Gracias por estos símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Bendícelo en nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este pan es símbolo del cuerpo de Cristo. Jesús dijo que, dice la Escritura, que Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos, con gratitud. Bendito sea tu nombre, Señor. El Evangelio sigue diciendo que después de acabada la cena, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esta es sangre del nuevo pacto, que será derramada por todos vosotros para la remisión de vuestros pecados. Participemos de este vino, símbolo de la sangre del Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuánto te agradecemos, Dios del cielo y de la tierra, el sacrificio de Cristo tu Hijo. Gracias por enviarlo para redimirnos, para rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Gracias. Si alguien quiere orar en gratitud a Dios, hágalo ahora.
Padre Santo que estás en los cielos, cuán grande sacrificio hiciste, Señor, por mí, por tu iglesia, y aún, Señor, por aquellos que aún tienen tiempo para conocerte, como está escrito. Estamos en los tiempos finales y tú quieres que todos se arrepientan y que ninguno perezca. Oh Señor Jesucristo, grande y maravillosa obra hiciste, diste tu vida, sufriste por mis pecados, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por ese sacrificio. En esta hora, Señor, te agradezco, te bendigo y alabo tu santo nombre por perdonarme Amén. y darme una nueva vida. Amén. Bendice tu iglesia. Gracias, Padre. Solamente quiero agradecerte, Señor, porque mi corazón quiere vivir y siempre estar agradecido porque me rescataste un día. Gracias, Padre. En el nombre de mi Señor Jesús te doy gracias, Dios amado. Amén. Amén. Te damos gracias por tu bondad para con nosotros, por tu Hijo Jesucristo, por tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y provee para todas nuestras necesidades. Bendice a mis hermanos y llévate tú, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, porque tú ya es, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con vosotros. Quiero desearles las más ricas bendiciones.